Te damos la bienvenida al Centro de Orientación Cristiano Abba Padre. Ya estamos por comenzar nuestro mensaje dominical, así que ponte cómodo y prepara tu corazón para adorar a Dios. Por favor, acompáñame en esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta semilla que nos entregas hoy. Permite que seamos tierra buena que empieza a dar fruto al 100%. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermano y hermana, donde quiera que te encuentres, allí en tu casa, quizás muy cómodamente, que el Señor te bendiga. Y un saludo especial a mi hijo, que también debe ser que nos está escuchando, y a su amada esposa, y a Valentina, y a las demás familiares. Que Dios bendiga a todos los que sintonizan este programa de la Iglesia Abba Padre. Bien, yo quiero, hermanos, que se dispongan allí donde están para poder comenzar este momento donde vamos a considerar la palabra. Pero antes de la lectura, me gustaría orar al Señor. Y ojalá que todos los que vayan a sintonizar en otras partes del mundo también tengan en cuenta, porque me informan de que está llegando y ahora estamos hasta en Alemania escuchando la palabra del Señor. Que Dios bendiga a todos los que están en sintonía. Dios los bendiga. Queridos hermanos, voy a pedirles que me apoyen en oración, porque esto es palabra de Dios. Poderoso Jesús, te doy gracias en esta hora. Oro por cada uno de los que van a oír y de los que oirán después. Te ruego, Señor, que prepare esa mente y ese corazón, como tu siervo también ha venido con esa disposición de ponerse en tus manos, Señor, para que tú, Señor, te glorifiques. Padre, oro por mi hijo donde quiera que se encuentra, allá, Señor, en Ohio, y también oro por mis hermanos que están en sus casas y otros allá en el Perú, en toda Latinoamérica, los que me conocen y los que no me conocen también. Que Dios los bendiga, que sea el Señor tocando sus corazones de ustedes y también a los de mis amigos que sintonizan. La gloria sea para nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos y hermanos, le doy gracias a Dios por esta oportunidad. El pasaje para este momento se encuentra en el libro de Jonás. Todos pueden ver en sus Biblias o en su celular si quieren. Vamos a hablar del capítulo 1 de Jonás. No voy a tener tiempo para todo el capítulo, quizás que sea hasta donde Dios dirija mi mente y mi corazón, porque soy su siervo. La palabra del Señor dice así: con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, dice la Biblia, se levantó para huir a Tarsis de la presencia de Jehová. Y descendiendo a Jope, halló una nave que iba a Tarsis, y comprando su pasaje entró en ella y se fue con ellos para irse lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová, dice el Señor en su palabra allí, pero Jehová hizo levantar un gran viento y se produjo una tremenda tempestad que parecía que la nave se partía.
Luego vamos a continuar, queridos hermanos, y permítanme hablar hasta allí. Voy a hablarles de Jonás. Yo pocas veces durante mis años de ministerio he hablado sobre Jonás. Y si voy a predicarles ahora, que espero que en otras oportunidades yo pueda continuar con la serie. Y les repito de que si estoy predicando ahora de Jonás es porque el Señor mismo me ha inquietado y debe ser que hay necesidades que el pueblo de Dios tenga que oírlo y también las otras personas que no han dado el paso de fe. Queridos hermanos y queridos amigos, como ustedes han visto lo que dice el Señor en su palabra, que vino palabra de Jehová a Jonás. Siempre antes de tocar en el fondo para tener una idea de lo que vamos a tener que entender en esta palabra del Señor, es que Jonás es un profeta de Dios que pertenecía al reino del norte de Israel. Este es un hombre, un creyente, un miembro del pueblo de Dios, a quien Dios va a inquietarlo para irse a Nínive. Pero yo quiero llamar tu atención antes de nada en la primera palabra que está en el versos 1. Allí dice claramente que vino palabra de Jehová. Queridos hermanos y amigos, a lo mejor algunos están diciendo, pero ¿qué puede decirnos de allí? Cuando yo analizo la palabra del Señor y cualquier siervo de Dios que realmente medita en la palabra de Dios, va a entender lo que voy a decir. Yo he entendido por el Espíritu de Dios que tome en cuenta algo que yo tengo que decir, que el Dios de Israel es un Dios vivo. Él es un Dios real, un Dios que habla, un Dios que se le oye. No es un Dios sordo, no es un Dios ciego, es un Dios que habla. Y quizás esto me ha inquietado el Espíritu Santo para que le recuerde al pueblo de Dios primeramente de que nosotros no contamos con un Dios muerto que lo fabricaron nuestras manos, como muchos lo hacen. Nosotros contamos con un Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en este lugar, que está en el universo. Los hombres se revientan la cabeza por saber qué hay más allá. Y como dice la canción, más allá del sol, yo tengo un hogar. Eso dice la iglesia del Señor que ha creído en este Dios vivo. El Dios nuestro no es un Dios muerto. No es como esos dioses que los hombres lo construyen. Tienen oídos y no oyen. Tienen boca y no hablan. Pero mi Dios tiene su trono allá en los cielos. Él oye la oración. Él responde la oración. Él es sabio. Él es entendido en todo. Él te creó a ti y me creó a mí. No critiques ni murmures contra Él. No lo juzgues, no lo cuestiones.
Sé humilde si es verdad que quieres tener un encuentro con este Dios vivo. Tienes que humillarte donde estás. Claro que sería muy triste que los creyentes, algunos que han nacido de nuevo, hoy están fríos. Pero no hay tiempo para estar fríos, queridos hermanos. Si estás desanimado, anímate. Levántate de donde estás y busca al Señor. Sírvele a Dios ahora, que el tiempo cada vez se torna más peligroso. Ya viene el fin. Pronto será el fin. Estoy orando por ti aunque no te conozco. Dios me ha movido a hacer oraciones por personas que yo no conozco. A veces mi corazón se dirige a toda Latinoamérica, a veces al África, a veces a Norteamérica, a veces a la Europa y tantos lugares del mundo. Y yo estoy orando y estoy seguro en esta hora que Dios está tocando tu corazón. Porque he venido en el nombre de Jesús para que te convierta de tus pecados y te vuelvas al Señor. Porque no hay tiempo más que perder, queridos amigos. Vuélvete a Dios. El Dios que yo predico es un Dios vivo. Ahora, continuando, queridos hermanos, con la palabra del Señor, la Biblia me dice que lo que dijo el Señor empieza diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Queridos hermanos y queridos amigos, ahí tiene la palabra. Una palabra que está dirigida a Jonás. ¿Y por qué? Porque Dios está pensando para aquel momento cuando Dios se dirige a Jonás para darle órdenes, para darle mandamiento. Se dirige a Jonás porque él está pensando en un juicio que tiene que venir sobre Nínive. Pero él no va a destruir a Nínive ni va a acabarlo si primero antes no va a manifestar su palabra. Queridos hermanos y amigos, Dios está mirando desde el cielo. Dios está contemplando desde los cielos las necesidades de los seres humanos donde quiera que se encuentre. Y Dios cuenta con la iglesia del Señor para cumplir con esta misión de llevar el santo evangelio. Para el momento de Jonás, Dios se dirige simplemente diciéndole: Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Eso es palabra de juicio. No es una palabra suave, es una palabra dura. Dicho sea de paso, queridos hermanos, esto a veces contradice a nuestra manera de pensar, porque nosotros también tenemos nuestro concepto, y a veces nuestro concepto, como pasó con Jonás, nos pasa a nosotros. Y de esa manera
estamos estancando el avance de la obra del Señor. Por eso yo llamo tu atención en esta mañana, en este día, para que tú entiendas y reflexiones en cuanto a la palabra del Señor. Tú vas a cumplir con el mandamiento que Dios te da. Si tú eres un hijo temeroso de Dios, estoy seguro que si Dios te da una palabra a ti, una dirección exacta como se la dio a Jonás, tú vas a ir a ese lugar. Pero si tu corazón está frío, si tu corazón está indiferente, no lo harás. Jonás ha entendido el mandato del Señor. Él sabe cómo llegar a Nínive, seguramente. Él conocía esos mares. Así que el Señor sabe lo que está haciendo. Pero yo quiero también aclararte algo. El Señor vio la necesidad de Nínive, pero también está viendo la necesidad de Jonás. ¿Por qué? Porque aquí va a pasar algo, hermanos, que vamos a tratar, porque Jonás tiene un concepto muy diferente al del Señor. Él va a manifestar su contrariedad en contra de ese mandamiento del Señor. ¿Por qué? Porque Jonás odiaba a los ninivitas. ¿Por qué? Porque los asirios habían invadido algunas veces Israel y habían hecho desastres. Habían cometido muchos asesinatos y violaciones. Los ninivitas eran conocidos como los grandes ladrones del desierto. Eran asesinos, eran mercenarios. A ellos les gustaba que lo contraten muchos reinos y por dinero iban a hacer guerra. Eso eran los asirios. Así que Jonás tiene una razón humana. Pero las razones humanas no pueden estar por encima de los pensamientos de Dios. Cuando uno hace prevalecer nuestro razonamiento, resultamos ser contrarios al corazón de Dios. Dios está pensando en Nínive y necesita a Jonás como instrumento para que le lleve la palabra de Dios. Jonás es un hombre que conocía a Dios. Jonás sabía que Dios era piadoso y clemente, que era tardo para irarse y que era grande en misericordia y que se arrepentía del mal que iba a hacer. Eso había notado él, eso es lo que había sabido del Señor mientras ejercía su ministerio en Israel. Él sabía que Dios siempre andaba perdonando a su pueblo. Siempre que ellos oraban, Dios los perdonaba. Eso era la costumbre de nuestro Dios, porque así es el corazón de Dios. Y es por eso que yo te animo que te vuelvas, querido hermano, porque a veces usted va a orar en la presencia de Dios y resulta que hay una voz que le dice que tú no eres digno. Y entonces te sientes desanimado para predicar la palabra. Pero qué terrible, ¿no? Aquí en el caso de Jonás, Jonás va a levantarse en contra de ese mandamiento. Eso es lo que a mí me llama la atención. Él no está pensando en la preocupación que tiene el Creador sobre un determinado lugar. Y él le dice, levántate y ve. Levántate y ve. Y eso es lo que el Señor me inquietó en este día, para decirte a ti también, levántate y ve. A esa Nínive no será la de Asiria, es la Nínive que tú sabes dónde está.
o el lugar que Dios te va a indicar. Pero tienes que levantarte y también ir allá. Y no hay que ser desobediente, porque Dios está observando. Dios está considerando cada paso que tú das. El problema de Jonás era ese odio, esa indiferencia, ese corazón duro para con los de Nínive. Como repito, él tenía sus razones humanas. Pero si él estuviera con sus cuentas arregladas con el Señor en una estrecha comunión como debiera ser, estoy seguro que él pensaría igual que Dios. Estaría de acuerdo. ¿Por qué se opuso? Por el odio y porque no había aprendido a perdonar. Tenía que haber perdonado. Seguramente hubiera dicho, Señor, si hubiera dicho en su oración, Señor, yo me siento en oposición, quisiera que me ayudases en esta parte. Señor, háblame. Quizá el Señor lo hubiera explicado detalladamente. Le hubiera dicho, bueno, yo quiero que aprendas a perdonar y a tener compasión, misericordia como yo la tengo. Tengo piedad por la humanidad. Yo creo que la iglesia de hoy está endurecida. Debiéramos reflexionar. Por ejemplo, en esta pandemia, ¿cuántos cristianos se han ido? Y yo voy a recordarles siempre lo que dice la Escritura, queridos hermanos. Yo no creo que Dios mienta, pero que algo pasa, sí, tiene que estar pasando algo entre nosotros los creyentes y Dios. Y si ese algo existe, hay que arreglarlas, hermano. Hay que corregir. Por ejemplo, en el Salmo 91 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No temeré el terror nocturno, no temeré la muerte, ni plaga tocará tu morada. ¿Qué ha pasado con esto? Es una plaga. ¿Por qué ha tocado nuestros hogares? No, ¿por qué no nos preguntamos qué es lo que está pasando? O con nosotros, no con Dios. Dios es perfecto. Dios es santo. Es imposible que el pecado haga presa de Él. Él demanda de nosotros que nos corrijamos, que reconozcamos nuestros pecados. Queridos hermanos, tenemos que reflexionar. Tenemos que limpiarnos, que Dios nos limpie con la sangre de Jesucristo, su Hijo. Tenemos que volver a la cruz y arrepentirnos para que haya perdón. Esa es la regla. No hay perdón si no hay arrepentimiento. Usted tiene que arrepentirse primero. Y para arrepentirse tiene que oír la palabra. Y cuando usted ve que Dios le habla y le aclara las cosas, usted va a ser convencido por el Espíritu Santo para que luego se arrepienta. Y si se arrepiente delante del Señor y usted le pide perdón, reconoce que solo Él puede salvarlo, el Señor le perdonará y renovará su comunión con usted. Eso es lo que tenemos que hacer. Jonás es una persona donde nosotros podemos mirarnos en él. ¿Cuántos se parecen a Jonás? Yo cuando estuve leyendo de esta historia decía, oye, pero ¿por qué Jonás va a tener que huir de la presencia de Jehová? ¿Qué le pasó a este hombre que piensa que puede huir de la presencia de Dios?
¿Acaso no sabía que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, dice la Biblia, buscando a quien mostrar su poder para todo aquel que tenga corazón perfecto para con él? Eso dice allá en Segunda de Crónicas 16:9, creo, si mal no recuerdo. Queridos hermanos, es tiempo de arreglar nuestras cuentas con el Señor. No podemos avanzar como iglesia, no podemos crecer, no podemos. Hay una inseguridad incluso en nuestros corazones cuando no están nuestras cuentas arregladas con el Señor. Y el Señor está ansioso, esperando que tú le plantees tu situación al Señor y Él lo va a resolver con mucho amor, porque Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios maravilloso. ¿Cuántas veces has escuchado tú la voz del Señor? Algunos dicen que ya Dios no habla en ese tiempo. Yo no entiendo a esos evangélicos, porque Dios a mí me ha hablado. Una vez oí la voz del Señor y esa voz cambió todo el rumbo de mi vida. Le doy gracias al Señor por esas experiencias bonitas, porque fue real, el cambio surgió en mi vida. Cuando yo me preparaba en un instituto bíblico allá en el Perú, yo llegué a decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago perdiendo el tiempo? Y entonces tuvo que llegar el momento en que yo oyera la voz del Señor y eso renovó mi compromiso con el Señor hasta el día de hoy. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios que habla. Es un Dios que ordena. Míralo allí en la palabra de Dios. Ahí lo tienes. Queridos hermanos, recuerda los mandamientos del Señor. Dios da órdenes porque Él es un Dios vivo. Ahora, Él le dijo, levántate y ve. Y ese es el mandamiento para ti, iglesia, pastor. Cualquiera de los que han nacido de nuevo en el mundo entero, Dios te dice, levántate y ve. Camina, obedece. Eso es lo que te dice el Señor. Cerca de tu casa hay mucha gente que se podría ir al infierno si tú no le hablas. Tú tienes la palabra de vida. Tú tienes la palabra de salvación como la tenía Jonás. Pero Jonás se va a oponer. ¿Lo harás tú también? ¿Te opondrás a los mandamientos del Señor? ¿Es así como esperamos la venida de Jesucristo? ¿Es así como esperamos nosotros tener parte en el reino de Dios? Queridos hermanos, seamos sinceros y conscientes con esta palabra que tenemos aquí en este libro, la Santa Biblia. Te hablo movido por el Señor. No tengo mucha elocuencia. No me creo un erudito. No. Yo solo obedezco al Señor. Yo tengo también mis incapacidades físicas, pero aquí usted me tiene hablando de la palabra de Dios. Cuanto más aquellos que pueden caminar y pueden ver, aquellos que pueden libremente, pero a veces se olvidan. Levántate y ve. Ve a tu Nínive. Busca tu Nínive. Pregúntale al Señor, ¿dónde, Señor? ¿A dónde quieres que vaya? Una vez Jesús dijo un caso muy hermoso en el Evangelio de San Juan.
Cuando hablaba con la mujer samaritana, los discípulos salieron a buscar comida. Jesús acababa de hablar con la mujer samaritana y dejando su cántaro se fue a la ciudad. Y me imagino que esta mujer, cuando llegó a las calles, habiendo ella descubierto que estaba, por decirlo así, casi segura de que era el Cristo con quien ella había hablado, dijo, seguramente, yo puedo imaginarlo, ¿no? Dijo así, señores, señoras de esta calle que me escuchan, creo que he encontrado al Cristo que siempre hemos mencionado y que vendría de los judíos, porque él le acababa de decir, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Ellos sabían que venía de los judíos. Entonces, los discípulos, cuando regresaron con la comida, le dijeron, Señor, aquí está un plato especial que te hemos conseguido. A lo mejor era un cabrito. No sé qué platillo sería, pero tiene que ser algo muy especial. Ahí estaba Judas con la bolsa, siempre nos faltaría alguna ofrendita. Y le trajeron una tremenda comida. A lo mejor estaba aromático esa comida. Y los discípulos notaron que él no quería agarrar esa comida. Yo no creo que el Señor no quería gustar de esa comida, pero hizo una comparación entre la comida que le trajeron y la comida que él iba a comunicarles. Y la gente comenzó a decir allí, los discípulos, ¿será que alguien le habrá traído algo de comer? Por eso no recibe. Oye, Andrés, Natanael, mira, no quiere el maestro. Y el Señor estaba todo tomado, su rostro quizás con sus manos, allí sentado. Y luego le dice, yo tengo una comida que ustedes no saben, que ustedes no lo conocen. Mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y acabe su obra. Esa es mi comida. Yo elijo esa comida. ¿Qué está hablando el Señor? Está hablando de una satisfacción, de un deleite del alma. Cuando una persona hace la voluntad de Dios, siente una alegría, siente un gozo inmenso. Eso que expresó nuestro Señor Jesucristo en esos momentos, eso también lo estarían experimentando los ángeles en el cielo. Y en esos minutos, no pasaría muchos minutos, cuando la gente, la turba venía, que venía con la mujer samaritana, y le dijo, ¿no dicen ustedes que todavía falta para el verano? Miren, el trigo, los campos están blancos para la siega. Venía la gente. Cuando la gente llegó donde estaba Jesús, ya me imagino al Señor con esa sonrisa, con ese gozo por el cual vino a esta tierra para que la gente se convierta al Señor. Entonces la gente comenzó a hacer confesiones y dijo, mujer, verdaderamente, cuando escucharon hablar al Señor, ya no creemos por lo que tú has dicho, sino que nosotros mismos hemos comprobado y sabemos que este es el Cristo. Queridos amigos y hermanos, primeramente mis hermanos, la misión nuestra es presentar a Cristo. Esa es nuestra misión. Ese debe ser nuestra mayor satisfacción, queridos hermanos. El tiempo del fin se acerca. ¿Con que te presentarás delante de Dios?
¿Cuál va a ser lo que vas a presentar delante de tu Creador? Eso quiero que entiendas. Y tú, querido amigo, ¿querrás sentirte como esa turba que vino a Jesús? Jesús, nuestro Dios, según la historia de Jonás, estaba pensando en Nínive. Su pecado demandaba juicio de Dios. Merecían. Según las declaraciones de la palabra, eso se lo merecía. Pero por más pecador que fueran, él sabía que no iba a enviar juicio ni nada de esas cosas si no le daba una oportunidad. Si ellos no se hubieran arrepentido, sencillamente no serían salvos y el juicio vendría sobre ellos si no se hubieran arrepentido. Pero se arrepintieron. Eso es para que echemos cabeza, queridos hermanos y amigos. Pensemos bien en lo que tú tienes en tu boca y en tu corazón. Hay vida, hay poder de Dios, hay palabra de Dios, hay poder en la palabra de Dios para salvar a esas almas. Solo tienes que hablar lo que está escrito en la palabra de Dios. Tienes que mencionarlo con oración. Querido hermano, permítame decirle lo que el Señor me mueve a hablarte. Dios no ha permitido que tú mueras en esta pandemia. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito contigo. Dentro de sus planes de salvación, cuenta contigo. Ahora la decisión la tomas tú. Porque si no haces la obra que Dios espera de ti, Dios levantará a otro y otro tomará tu corona. Tienes que ser serio como cristiano. Y tú, querido amigo que me estás sintonizando en esta hora, estás escuchando esta palabra. Dios conoce tu pecado. Dios sabe que tú mereces el infierno, el castigo de Dios, como Nínive. Pero Dios no va a permitir que tú te mueras si primero no has oído la palabra de vida. Y si en esta hora tú inclinas tu corazón al Señor, Dios te perdonará y te dará vida eterna. Ese es el amor de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Eso es lo que Dios tiene para ti. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué harás con esta oferta, con este regalo que Dios te da? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a despreciar o lo vas a recibir? Porque si lo vas a recibir, yo te voy a animar que ores conmigo. Que hagas la oración del pecador arrepentido. Porque Dios está listo y presto para perdonarte y recibirte en su reino. ¿Recuerdas al ladrón penitente cuando estaba crucificado al lado de Jesús? Uno de ellos le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le respondió el Señor? Le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así de presto, así de rápido es el amor de Dios que te ofrece el Señor a ti que me estás escuchando. Te animo que inclines tu cabeza donde estás. Cerrando tus ojos, repite esta oración. Y tú, mi hermano, también, reconcíliate con el Señor. Poderoso Dios, te doy gracias por tu palabra que me ha hablado en este día. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por pensar en mí. Gracias, Señor, por reconciliarme contigo, por darme ese medio
y esa forma cuando tu Hijo muere en la cruz para mi beneficio. Creo en el Cristo de la cruz, en el que murió en la cruz por mí. Lo recibo en mi corazón. Sé que Él está vivo porque ha resucitado de entre los muertos. Y te pongo en mi corazón un lugar aquí para que pongas tu trono y gobiernes mi vida hasta el día de mi muerte, porque estoy seguro que tú vendrás por mí, Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios Padre, en el nombre de Jesús, por esta bendición de haberme dejado escuchar tu palabra. Amén. Queridos hermanos, a trabajar. A trabajar y a trabajar. Levántate y ve. Es el mandamiento del Señor. Que Dios te bendiga. Amén.